que se ha mencionado hasta el momento. Seguramente tienen ya algunos apuntes. Quizá implementar o complementar con un detalle sobre los modelos, la política educativa que se han ido manejando. Se hacía referencia desde un punto de vista histórico a los procesos revolucionarios en materia educativa, o por lo menos de reforma, que se han presentado desde la Revolución del 52. Pero en los últimos años se ha hablado de supuestamente bondades que hubiera traído la ley Elizardo Pérez Avelino Cignani. Se ha denunciado, y con estudios de por medio, que en vez de generar un proceso de revolución educativa, más bien hubo una involución, tomando en cuenta la medición que hubo acerca de la preparación, por ejemplo, de los jóvenes bachilleres, y el resultado ha sido lamentable. Por lo menos ese es el punto de vista que han dado a conocer muchos expertos. ¿Qué dicen con este elemento más, don José Luis Bedregal? Sí, efectivamente va por ahí. Necesitamos sincerar como otros temas. Necesitamos que el Estado, gobierne quien gobierne, lo reitero, mida la calidad de la educación. Pero no la mida, por supuesto, el propio gobierno, sino los organismos internacionales calificados para ello, de tal forma que esos resultados gocen de credibilidad y podamos entonces hacer los ajustes que corresponden. Yo respeto mucho escenarios como la cumbre de la educación, etcétera, pero estas discusiones que tienen mucho sesgo político e intereses de otro tipo, tienen que tener un elemento fundamental, y es el respaldo técnico con credibilidad a partir de organismos internacionales como la UNESCO y otros especializados en justamente estudiar e investigar lo que pasa en términos de calidad de la educación. Es así, y un dato muy importante que nos señalaba José Pedro, que el porcentaje de inversión en educación en América Latina tiene datos muy interesantes. Nosotros tenemos una inversión de 25.000 millones de bolivianos, que en porcentaje es exactamente el 9.8% del presupuesto. Pero miremos lo que pasa con nuestros vecinos, ¿no? Colombia, de su presupuesto, tiene destinada a la educación el 14.13. Nosotros estamos en el 9.8. Perú, nuestro vecino inmediato, destina el 18.5, es decir, José Luis, el doble de lo que Bolivia invierte en educación de su presupuesto. Por eso hay diferencias en el desarrollo. Miren lo que hace República Dominicana, ya en el Caribe, 19.03% de su presupuesto total. Costa Rica, ni hablar, ya sabemos los índices de desarrollo humano en Costa Rica. 22.26%, nosotros 9%. Guatemala últimamente ha subido el porcentaje de inversión en educación, 19.40%, apuntando al 20% en la siguiente gestión. Y vamos a ver que nuestro país vecino, con quien tenemos a veces, o conflictos históricos más bien, destina el 26.59%, Chile. 26.59%, mientras nosotros destinamos el 9.8%. Ahí está pues la explicación de por qué ciertas sociedades y determinados países desarrollan más y más rápido que nosotros. ¿Cómo invirtiendo el 9.8 vamos a querer alcanzar el nivel de desarrollo de Chile, que invierte el 26.59% de su presupuesto? Que por supuesto además es más grande que el nuestro. Ellos se mueven en un carro Fórmula 1, nosotros en un carrito equipado. Pero además de eso, de nuestro presupuesto, invertimos apenas el 9.8. Entonces, primera reflexión. Segundo, no solamente se trata de mejorar el presupuesto respecto al total que maneja el Estado, sino de la calidad de la inversión. Porque no es solo gastar, ¿no? No es solo poner plata para determinadas cosas, es cómo resuelves los problemas estructurales que los ha señalado también ya Marcelo, en la formación de nuestros docentes, en la infraestructura, etcétera. Porque yo voy a señalar 5 elementos deficitarios en nuestro sistema educativo. 1, el acceso a la educación. Todavía no hemos resuelto, a pesar de que existe educación gratuita en Bolivia, garantizar el acceso para todos los niños
y su permanencia hasta el término de la escolaridad en sus 12 años, sobre todo en niñas en el sector rural. Y eso es gravísimo, en pleno siglo XXI. Segundo, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho por mejorar la calidad de la educación en Bolivia, todavía hay una brecha enorme, y lo señalaba bien Marcelo, entre la educación fiscal y la educación privada. Y ojo, de 3.7 millones de escolares que ha señalado existen el Ministerio de Educación, 2.96, casi 3 millones de esos 3.7 están en escuela fiscal. Más del 80% de nuestros escolares. Entonces, imagínense la brecha entre 700,000 escolares que tienen una educación, entre comillas, de calidad, unos más, menos en el sector privado, y 3 millones que están a merced del Estado. Que no digo que no haya escuelas con calidad educativa, hay y muchísimas. Pero si el Estado no invierte en este 80% de la población en edad escolar, entonces no estamos bien. Si no invierte adecuadamente, si no invierte más recursos y de manera correcta. Además, lastimosamente, el proceso educativo hoy está pasando por un momento muy malo, porque está degenerando, y así ya lo han denunciado muchos actores, en un escenario de adoctrinamiento político, de un adoctrinamiento evidente, sin ningún disimulo, que va absolutamente en contra del espíritu y la razón de ser de la educación, que en nuestro caso, en Bolivia, en el mundo, tiene que permitir el desarrollo de habilidades sociales, de habilidades motrices en los niños y sobre todo en estos tiempos modernos, de la creación de una mentalidad creativa en los niños que permita mejorar sus oportunidades en el futuro. Y eso no está ocurriendo. Si ya nuestra educación era memorística, no puede ser que ahora sea para adoctrinar. Y muy rapidito, 3 elementos más. Una terrible deuda en educación inclusiva. No puede ser que a estas alturas de la evolución de la humanidad en Bolivia sigamos teniendo problemas de inclusión que no permiten a los niños con discapacidad tener educación de calidad y en igualdad de condiciones en la medida de sus capacidades. La educación técnica vocacional, lo propio. Al final lo que nos interesa es que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de empleo, pero si no hay inversión adecuada en educación técnica y vocacional, ¿qué estamos haciendo? Los destinamos a que simplemente tengan que dedicarse a ramas que no necesitan, actividades más bien económicas que no necesitan de mucha formación. Y finalmente, yo reitero el tema tecnológico. Y lo reitero porque ese es el camino para que nuestros adolescentes y jóvenes puedan crear incluso su propio empleo, ya que el Estado boliviano, por lo visto, no tiene capacidad de darles empleo. Pero si no hay acceso al Internet, no tienen acceso a computadoras y tablets durante todo el proceso escolar, entonces estamos muy lejos de atender las necesidades de empleo y de superación personal de nuestros adolescentes y jóvenes. Perfectamente, muchas gracias, don José Luis.